tal, estimados alumnos? Es un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a analizar el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940. Este periodo de gobierno, a título personal, considero que fue muy interesante y hubo un gran desarrollo, quizás no tanto en lo económico, sino en la cuestión social, de que las personas se vieran representadas por un presidente que tenía la capacidad de poder estar en lo más alto de la estructura gubernamental, pero también era capaz de compartir un alimento, en este caso una tortilla con un indio tarasco en Michoacán, lo cual hablaba bastante de la calidad como ser humano que tenía Lázaro Cárdenas. Vamos a analizar el crecimiento en la cuestión de las instituciones y también el enfoque a la educación, que en este caso fue socialista. Va a ser los rubros en donde nos vamos a anclar para este análisis. Los antecedentes de Lázaro Cárdenas son muy interesantes. Obviamente nació en Michoacán y lo interesante de esta parte de conocer en dónde nació es conocer sus contextos y el porqué de las cosas que quizás hizo más adelante. Era una familia muy numerosa, se quedó huérfano de padre. A los 15 años se tuvo que hacer cargo de su familia, las cuales eran bastantes, y quizás esto haya marcado su vida en la cuestión de la pobreza, de haber visto a la demás gente batallar igual que él, de conocer el hambre, de conocer la soledad y el frío. Y esto fue muy interesante para lo que va a ser posteriormente. A pesar de que su madre trata de proteger a su hijo como cualquier madre lo haría, Lázaro Cárdenas se enlista desobedeciendo a su madre, se enlista en la revolución para combatir a Victoriano Huerta. Entonces él se alía a los revolucionarios y se hace alumno de Plutarco Elías Calles, nada más y nada menos. Viaja a Sonora y lo conoce. Tienen una sinergia casi impenetrable entre uno y el otro, y lo cual es acogido a Lázaro Cárdenas como el alumno, y hasta le decía a Plutarco Elías Calles que era su chamaco de una manera muy cariñosa. Entonces, estando en Sonora, pelea contra las órdenes de Pancho Villa e irónicamente también con los yaquis. Y digo irónico porque posteriormente con la cuestión indígena estaría más apegado, y de hecho se le recuerda mucho por este tipo de situaciones, inclusive el reparto agrario, la creación de los ejidos, entre otras cosas que analizaremos más adelante. Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que elaboraron en conjunto con su partido un plan sexenal. ¿Qué quiere decir un plan sexenal? Son acciones mínimas que debería de realizar un presidente, pero siempre debería de tratar de superarlas, pero eran acciones mínimas. Y el PNR, que ahora lo conocemos como el PRI, hablaba mucho de pasar del poder del hombre a las instituciones, es decir, que ya no se concentrara solamente en una figura y que dependiera solamente de una figura las acciones a desarrollar en un periodo gubernamental. Entonces, este plan sexenal se basó en 4 pilares muy interesantes. 1, de la defensa de los recursos naturales existentes de México. 2, la aplicación de leyes laborales que hasta el momento eran muy rigurosas. Había jornadas extenuantes y las personas no tenían los elementos necesarios como para poder determinarse una persona que fuera a salir adelante. Era una explotación o sobreexplotación que se tenía en aquel entonces. Se creó algo más interesante y muy importante, que es el reparto de tierras en forma de ejidos, como lo conocemos hoy en día. Esto ayudó a gran crecimiento social y gran crecimiento de la familia, quizás no económico, pero sí un crecimiento de las personas más desprotegidas, incluyendo la clase indígena. Y otro punto muy interesante que se dio fue la reforma educativa con un enfoque socialista, que generó un gran revuelo solamente por pensar o creer que pudiera cambiarse el sistema económico de México, el desarrollo económico, o la estructura económica de México, de capitalista a socialista. Era un miedo muy grande de las personas de que pudiese ser sustraídos sus riquezas y sus bienes para repartirlos de manera equitativa, como había sucedido en otros países. Fue complicado esta parte de generar un enfoque socialista en la educación, pero sin embargo lo pudieron entender después de grandes debates y revuelos de la sociedad. Sus detractores lo acusaban de populista y demagógico, es decir, que trataba de implantar una ideología a toda la población,
y tenía ese miedo de que pudiera cambiar el modelo económico, ¿no? De uno a otro, como les comentaba. Él quería transformaciones profundas en el país, pero los detractores no las observaban. En la educación socialista fue muy interesante porque fue una propuesta del mismo PRI que lo consideraron necesario llevarlo a cabo. Entonces tuvieron ciertas reuniones internas en donde había grandes debates y se generaban las ideas que posteriormente se iban a implementar. Por ejemplo, número uno, había que hacer una reforma educativa en México que hiciera llegar la educación elemental a todos los mexicanos, puesto que todavía existía gran parte de la población en analfabetismo. Otro, que se centralizara el sistema educativo para que el gobierno pudiera vigilarlo, puesto que los particulares también llevaban a cabo la educación y lo hacían con ciertos dogmas religiosos y con un enfoque que no era el que se quería en relación al gobierno. Otro punto, se habló de la federalización de la enseñanza. En realidad se aplicó una centralización de la enseñanza. No se federalizó, sino que se centralizó y pues, el gobierno fue el que estipuló qué era lo que se iba a brindar. Además, dice, era necesaria una educación útil para el trabajo productivo, campos y fábricas, puesto que la educación no tendría sentido, según comentaba Lázaro Cárdenas, si no se le adiestraba tanto a la persona más humilde como a la persona de nivel económico alto. Lo interesante era poder generar un cambio social, una revolución social y sobre todo de las clases desprotegidas. Los alumnos deberían de aprender haciendo, que es también un concepto que tenemos los docentes. Al alumno no solo hablarle de las cosas, sino que también las realice para que vaya aprendiendo a través de la experiencia. La educación impartida debía permitir a los alumnos crear un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Ese era el enfoque central de la educación socialista de Lázaro Cárdenas de este periodo, de 1934 al 40. No era cambiar de un modelo económico capitalista a uno socialista, sino crear un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que acabáramos con la demagogia, con los prejuicios, con todos esos dogmas que estaban rondando a la educación y que generaban que las personas estuvieran sumidos en una nube y en una espiral de incertidumbres. Y para esto necesitaba regular a los particulares para que ellos, la educación que dieran, fuera apegada a lo que vendría siendo las líneas del gobierno, porque si no tendría a ser lo mismo y las personas llevarían a sus alumnos a la educación particular y se fortalecería. Y él quería fortalecer al Estado mexicano y a la educación mexicana. Ahora, para poder implementar este cambio en el artículo 3 dentro del Partido Nacional Revolucionario, tuvieron que generar diferentes debates para poder comprender la idea y posteriormente mirarla en el Congreso y poder centrarla para votarla. Entonces, se pretendía lo siguiente, inclusive había personas muy radicales, decían, los revolucionarios, todos lo sabemos, somos enemigos de todas las religiones, no solo de la católica. ¿Por qué? Porque deformaban el cerebro de los hombres para convertirlo en masas miserables al servicio del capitalismo, que nos prometen la gloria en el otro mundo, sin pensar que nosotros la queremos en este. En México, la mayor parte de los bienes eran de la iglesia. Muchísimos bienes eran parte de la iglesia. La población estaba sumida en la pobreza, pero la iglesia tenía propiedades por todos lados. Entonces, muchas de ellas fueron sustraídas y formaron parte del gobierno mexicano, inclusive la Santa Sede se proclamaba ahí en contra de que se realizase eso, pero eran demasiados bienes tenía y estaban en todas las comunidades, que se deformó un poco ahí el concepto que deberían de tener, entonces se necesitaba rescatarlo. Posteriormente también hubo otros partidos, también había partidos comunistas en México que tenían otra vista social, que tenían también un gran peso y representatividad en muchas personas, pero también había otros que no estaban absolutamente en contra, puesto que temían que pudiera eh, establecerse ese sentido comunista y socialista en México. Era un miedo incesante. Ahora bien, el Partido Comunista Mexicano había criticado con dureza el conocimiento libresco y vacío de la educación que se venía impartiendo. Entonces, sí estuvieron de acuerdo en esta visión nueva de poder conocer y comprender el conocimiento a través de la ciencia.
Ahora, se hablaba de la necesidad de una escuela que impartiera conocimientos basados en la realidad y con auxilio de la ciencia, como les comento, que explicara a los alumnos, tanto en el mundo natural como en el social, en el que se desenvolvían, y no con prejuicios y demagogia. Ellos decían que conocer era poder, y tenían razón. Conocer los fenómenos sociales para intervenir en ellos y dirigir su rumbo, ¿ok? No querer decir que eso iba a pasar, que era un designio de Dios, que era un mandato divino. Ya no existía esa demagogia en relación a este tipo de actos. Entonces se pretendía mejor acabar con la explotación que el hombre hacía sobre el hombre y romper de tajo las cadenas de esta esclavitud moderna en donde no avanzaban las familias, simplemente los corporativismos y las instituciones ya preexistentes eran las que avanzaban, ¿no? También otra cuestión que mencionaba el Partido Comunista era lo siguiente, dice, que la educación socialista se había convertido en fuente de discordia por gran parte de la población y o sea, había dos lados muy fuertes, ¿no? Muy marcados. Y muchos maestros, inclusive muy radicales, lo utilizaron el cambio de la educación socialista para atacar a las creencias religiosas, lo cual tampoco era un objetivo que debería de llevarse a cabo, puesto que las personas pueden creer en lo que ellos quieran, pero la educación que imparte el Estado era la que debería de permanecer ajena a cualquier dogma. También se confió en la escuela como un medio para hacer los cambios planeados en México, es decir, que dentro de la estructura mexicana la educación debería formarse al nuevo mexicano, con una nueva visión, ya no una visión revolucionaria de poder hacer grandes cambios a través de las armas, sino a través de la democracia, el poder del pueblo y las instituciones. Ahora este partido, y está bien ahí cimentado, y se recomendaba no atacar las creencias religiosas y no exponer a los maestros, puesto que hubo muchos maestros en varias comunidades que fueron sacados, inclusive asesinados. No querían que hubiera problemas para el gremio. Entonces, a pesar de que eso pasó, debido a que inclusive tuvieron que retirar a ciertos maestros porque estaba en peligro su vida. Otra cuestión era que la ciencia y la razón por sí mismas era uno de sus bases, acabarían con todas las supersticiones y los dogmas religiosos sin necesidad de atacar directamente a la religión, como les venía comentando, y exponer al cuerpo docente. En una conferencia inaugural de este Partido Comunista Mexicano, comenta algo muy importante, que es ahí donde se alinean con las ideas de Lázaro Cárdenas y lo apoyan en el Congreso. Dice, debe esforzarse por democratizar al máximo la educación, por llevar la educación a las más amplias masas del pueblo, armándolas con las armas de la cultura y de la ciencia. Eso era muy interesante, no a través de la incertidumbre y los dogmas religiosos. Fue muy importante esto para poder quitarle la batuta a la educación particular. Entonces los maestros fueron encargados de poder implementar esta idea, fueron muy importantes. De hecho, en el sentimiento docente, sobre todo en el sentimiento rural docente, se tiene como una figura muy importante e interesante a Lázaro Cárdenas. Inclusive se abrieron muchísimas escuelas normales, rurales, para poder trabajar más apegado a las comunidades. Ahora ya querían que el arma revolucionaria estuviera en manos de los maestros y que el arma fuera el conocimiento de aquí hacia arriba y no a través de la sangre, la carne y las grandes gestas bélicas, ¿no? Entonces la educación era un patrimonio ahora de todos, un patrimonio público, no solo de unos pocos. Ya querían que la educación no fuera un proceso de domesticación, sino que fuera un proceso en donde el conocimiento hablara por sí mismo. Entonces el profesor de la nueva escuela debía trabajar con ella y fuera de ella, es decir, que se generara como que un modelo social del docente y que ayudara a la comunidad, él teniendo el conocimiento y la visión, a salir adelante. Entonces era muy común ver al maestro que trabajara dentro de la escuela y fuera de ella como un líder social y estaba muy apegado a ello. Inclusive había maestros que por ejemplo, trabajaban dentro del mismo gobierno municipal, trabajaban en la misma estructura, apoyaban en diversos movimientos, en diversos programas, ya sea de limpieza, de conocimientos o de alguna actividad proselitista, política. Era muy común, de hecho está muy ligado estas dos situaciones.
Continuando, dice, el maestro debía organizar a niños y adultos en clubes y sociedades fuera, tanto dentro como fuera. Entonces eso hablaba de una acción 24/7 de los maestros, muy, muy, muy importante, que se debe de resaltar. Entonces la escuela decía, una escuela que fuera igual para todos, sin distinciones de situaciones económicas ni sexos, una escuela mexicana única. Y hubo un gran crecimiento en esta cuestión, puesto que se dejaron los privilegios a un lado. La escuela como patrimonio de todos, no solo de quienes pudieran pagarla. Debería de llegar un momento en el que se rompiera con esto, y este momento llegó en mayor medida, porque ya se había venido planteando también con anterioridad. Ahora, en el Congreso sí hubo un consenso en la relación a la educación socialista, pero solo llegó al nivel básico. No pudo implementarse en preparatoria y universidad. Entonces eso hablaba de un corte en la cuestión del enfoque que se vendría dando, pero al menos hubo en la educación básica del individuo esa visión racional de poder entender el universo y el conocimiento como tal. Entonces sí se platicó mucho de que la educación socialista si lo iban a hacer como un método, una ideología, porque en una ideología es complicado. Por ejemplo, Benito Mussolini, expresidente de Italia, trató de implementar un muy buen proyecto de María Montessori, de escuelas que ella tenía estructuradas, pero con una ideología fascista, es decir, que su nación estuviera por encima de los demás, y también haciendo casi una neuroprogramación lingüística con sus alumnos para poder hacerles un lavado cerebral y que hicieran las acciones que el gobierno tenía planteadas. Entonces era un miedo terrible que se tenía de que si la educación socialista iba a ser un método o una ideología. Fue de los dos, pero la ideología no estuvo centrada en cambiar el modelo económico, como les he comentado. Entonces se proponía un socialismo que combatiera los dogmas y que construyera una solidaridad como un bien colectivo, que eso es muy importante. Ahora, se hablaba de la pertinencia o no de la subordinación de los intereses individuales a los colectivos, el carácter clasista o universal de la escuela socialista, es decir, que no solo se pensara en la cuestión individual del ser humano, sino que pensáramos en el colectivo para poder salir como nación. Ese era un enfoque de la educación socialista en México. Ahora, ya para terminar, esta reforma al artículo 3 sí se aprueba el 10 de octubre de 1934, es decir, cuando va empezando el gobierno de Lázaro Cárdenas, o sea, empieza con todo y empieza haciendo las reformas estructurales de los 4 pilares que veníamos viendo en el plan sexenal que les presenté al principio. Entonces, quedó de la siguiente manera. La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Las escuelas particulares deberán apegarse a lo antes descrito, de lo contrario podrán perder la concesión que otorga el Estado. Y hasta el momento, si la educación particular quiere hacer quiere utilizar, la religión como un enfoque dentro de sus colegios, no es con un enfoque fuera de la ciencia, es decir, dan clases a través de la ciencia, pero se complementa con una creencia religiosa, ¿no? Y de exaltar el espíritu del ser humano, lo cual está bien también, porque podemos pensar en lo que nosotros queremos, pero en la cuestión del conocimiento está centrado, si gustan, ustedes no con el enfoque socialista como una palabra como tal, pero sí en entender y excluir toda esa incertidumbre que se tenía con la educación. Es decir, tenemos un concepto racional y exacto de cómo se creó la vida, de cómo fluye este devenir del conocimiento y de la vida social en general. De hecho, se va transformando los contenidos conforme va avanzando la vida social y vamos comprendiendo y entendiendo de una mejor manera. Entonces, esto vendría siendo lo más interesante de esta temática. Vamos a reforzarlo con un pequeño video sobre este periodo presidencial. Vamos. Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán, hijo de Dámaso Cárdenas, un comerciante. La escuela no era lo suyo. En 1908, el joven Lázaro la dejó para ayudar a su padre y al año siguiente se convirtió en meritorio de la oficina de rentas del lugar. Su habitual silencio le ganó un apodo: el Mudo.
En 1911 murió su padre, dejando a esposa e hijos en una precaria situación económica. A los 15 años, Lázaro se convirtió en el jefe de su numerosa familia. En 1913, la revolución llegó a Jiquilpan. Aunque la madre lo envió a refugiarse con un tío, el joven Lázaro se unió a los rebeldes que peleaban contra Victoriano Huerta. En Sonora, 2 años más tarde, conoció a Plutarco Elías Calles y la simpatía fue mutua. El maestro, en busca de discípulo, encontró al alumno que buscaba un padre. Lo llamaba, con cariño, chamaco. Con los sonorenses, Cárdenas combatió a Pancho Villa, a los yaquis, y tras regresar a Michoacán, a los bandoleros que asolaban su estado natal. En 1920, Cárdenas se adhirió al Plan de Agua Prieta, proclamado por Adolfo de la Huerta en contra de Venustiano Carranza, quien se había internado en la Sierra de Puebla. Pero el general Rodolfo Herrero se le adelantó, salvando a Cárdenas de participar activamente en el magnicidio. En 1928, a sus 32 años, Lázaro llegó a la gubernatura de Michoacán. Ahí impulsó la reforma agraria y en 4 años repartió más tierras que los otros gobernadores en los 10 años anteriores. Cárdenas ejerció el poder con un sentido paternal. Solemne y serio, infundía respeto y simpatía. Los indígenas tarascos le llamaban con el sobrenombre perfecto, Tata Lázaro. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, comenzó el maximato. Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, sin ser presidente, dominaba el poder ejecutivo. En 1930, Cárdenas se convirtió en presidente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, o PNR, antecesor del PRI. Aunque los años siguientes significaron algún conflicto entre Cárdenas y Calles, este confió en el chamaco y lo eligió candidato a la presidencia en 1933. El 1 de diciembre del año siguiente, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. Pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del maximato. Más de un año le tomó desplazar del gobierno a Calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo al exilio. No rompía así solo con el líder de la revolución, sino con su padre político. A partir de aquel momento, Lázaro Cárdenas puso en marcha el vasto programa social que ensayó como gobernador de Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios, y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, no tanto en los económicos. El gobierno cardenista tuvo una importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando ésta fue derrotada, admitió a miles de refugiados de la Guerra Civil. Su llegada a México significó un enriquecimiento del panorama cultural, debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938, el impulso nacionalista del gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante. En respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia, se decretó la expropiación de sus bienes. La Constitución de 1917 comenzaba, más de 20 años después, a tener efecto. Aquel mismo año de 1938, el PNR se convirtió en PRM y en 1946 se convertiría en el PRI. Al plantearse la sucesión en 1940, la decisión lógica de Cárdenas parecía ser su mentor, el radical y explosivo Francisco J. Mújica. Sin embargo, terminó por inclinarse por su antiguo y fiel lugarteniente, el moderado Manuel Ávila Camacho. Al terminar su gobierno, Cárdenas apuntó en su cuaderno de memorias: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Decía la verdad. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de la Defensa. Sin salir del PRI, se convirtió en figura tutelar de la izquierda en México y también fuera del país. En 1960, Fidel Castro lo invitó a La Habana para participar en la primera conmemoración oficial del asalto al cuartel Moncada. Lázaro Cárdenas falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970.